Ok, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Angie. Igual para el público, ¿verdad? Que vaya a ver esta repetición. Les comento que yo ya anteriormente había seguido un poquito lo que andabas haciendo, Angie, por ahí. Y igual que todos, considero, andabas tratando de hacer pues algo en algún contenido, ¿verdad? Por internet. Pero ahora te veo en otra faceta, ¿no? No sé si igual para el público, Angie, te pudieras presentar y decirnos un poquito qué es lo que has hecho, ¿no? Por ahí recuerdo y entiendo que eres, si eres abogada, ¿verdad? No, soy coach. Ah, ok. Muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por el espacio. Espero que sea un espacio lleno de aprendizaje, lleno de mucho conocimiento y sabiduría. Yo soy coach ontológica, estudié en la escuela de COA y brindo servicio de atención para las personas que desean superarse, que desean tener logros, alguna meta, desean salir de alguna situación frustrante. Acompaño todos los procesos de crecimiento personal, emprendimiento, dando lo que son sesiones, ya sea privadas o también talleres, conferencias, que son también pues lo que utilizo es el WhatsApp, por si quieren también ser parte de mis grupos que yo tengo uno de éxito y uno de mujeres únicamente. Excelente. Yo soy psicólogo, soy Psicomar Susano. Esto sería el podcast Perspectivas Psicológicas. ¿Qué diferencia habría, igual, para ir adentrándonos? Porque entiendo que tú vives en Estados Unidos, ¿no? O si no me equivoco. Sí, ¿Qué diferencia hay entre la consejería en México y en Estados Unidos? Porque yo he sabido, o sea, no os conozco mucho, pero he sabido que en Estados Unidos sí se puede dar consejería, ¿no? No sé si en tu caso sea el coaching que hiciste sea de consejería o sea de otra cosa. no, en coaching nosotros no tenemos permitido dar consejos. En sí lo que yo hago es mentoring. Yo, todo lo que yo sé, lo que ya he venido haciendo, antes de yo estudiar, yo ya daba consejos, apoyo, ayudo, como que siempre he tenido esa parte de autoconocimiento y autoliderazgo porque pues lo utilizaba para mí. Entonces empecé a hacer contenido, pero en el coach, ahí está, no, nosotros no podemos dar ningún tipo de consejo. O sea, nosotros no somos como psicólogos, claro, trabajamos en la misma área de bienestar, de salud, pero lo que nosotros hacemos son propuestas. O sea, nosotros te preguntamos y vemos qué quieres, de dónde viene, por qué, para qué, y muchas preguntas. Y al final te brindamos una propuesta que si te gusta, si te sirve y si no la desechamos. Entonces es como un espacio donde tú puedes hablar, conversar, hablar de lo que tú quieras y no se juzga, no se te acompaña. Y La verdad nunca he estado en una sesión de psicología, colega, pero pues yo los valoro y los respeto mucho porque también aportan mucho a la sociedad. claro, ¿no? Y qué bueno que lo platicas tú de esa manera, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, ciertamente, cuando se platica entre un psicólogo y un coaching, sí, como que la gente alcanza a saber que son diferentes, ¿no? Pero como bien lo dices, la diferencia efectivamente de ir a terapia, que en mi caso, aunque soy psicólogo, también me ha tocado mi propia terapia personal, pues es eso, que a veces cuando vas a una terapia con un desconocido que es profesional de la salud, te abres ante esa persona y de algún modo confías en esa persona. Nosotros decimos mucho que en lo ocasiones se tiene más confianza a ese desconocido que es el terapeuta, porque en muchas ocasiones nuestras relaciones cercanas entre con papá y mamá, o con los hermanos, o con algún pariente cercano, ¿no? Hasta la pareja, de repente se van reduciendo como que los espacios, ¿verdad? De confianza, y no porque no confiemos en esa persona. Lo que pasa es que nos conocemos tanto, ajá, que de repente no podemos dejar de ver la persona que éramos antes. Ajá. Por Sí, ejemplo, en el caso de nuestros papás, efectivamente. no nos pueden dejar de ver los niños que éramos, ¿verdad? Y cuando nos cargaban y cuando nos cuidaban cuando éramos pequeños. O Entonces, nosotros cuando a ellos nosotros, también, sí, nosotros a ellos de repente nos quieren dar un consejo y, ay, pero pues tú esto, tú lo otro, y como que viene esa historia, como dices, efectivamente viene esa historia y de ahí nos agarramos, entonces como que ahí claro, se queda. claro. Entonces, esa sería la gran diferencia. A lo mejor que en una terapia, pues es a lo mejor personal. Creo que tú trabajas de una manera más bien como grupal, ¿no? Entiendo. Aunque también, por ejemplo, en psicología ocurre que hay psicología grupal, ¿no? Donde también se hacen tipo pláticas entre varias personas y un psicólogo o a veces un coterapeuta, ¿no? Y también el psicólogo también se encarga también de dar algunos talleres vivenciales, que en este caso son muy enfocados a veces a una temática. Podemos dar temáticas de duelo, de crecimiento personal, de desarrollo humano. Y en su defecto también el psicólogo puede dar capacitaciones, ¿no? Que en su defecto muy enfocadas tal vez a áreas de la salud, o ya los que son psicólogos organizacionales, pues a temas de organizaciones, ¿no? Ya privadas, como son empresas. Pero bueno, Sí, en ese aspecto, pues era un poquito para que la gente conociera un poquito de qué trata o de qué va a tratar esta plática. Pero el día de hoy, pues de algún modo vamos a dar otra temática aledaña a lo que hacemos, ¿no? Que en este caso, como bien lo propusiste, pues era autoestima y amor propio, ¿verdad? En ese sí, aspecto, no sé si quieras dar una introducción previamente antes de a lo mejor iniciar con la temática, Angie. sí, claro que sí, pues, ¿qué puedo decir? Que yo a lo largo de todo este tiempo me he dedicado demasiado al área del autoconocimiento, autodesarrollo, autoliderazgo, como que esa parte
Y siempre estaba en esta búsqueda de, bueno, me hace sentir mal lo que hace mi mamá, me hace sentir mal lo que pasa en la combi, me hace sentir mal lo que pasa con el país, me hace sentir mal lo que sale en las noticias, me hace sentir mal lo que me dicen. Entonces, por esto me siento mal, y esto también, y luego bien, y luego mal, y luego bien, como que empezó a surgir en mí ese deseo de, ¿habrá alguna manera de que realmente yo no me sienta todo el tiempo así? Porque me llegué a sentir como un títere, o sea, como, me dicen esto y me siento bien, me dicen esto y me siento mal, o sea, como que esa sensación de que me mueven para acá, me mueven para acá. Entonces yo empecé en esta búsqueda por todos lados, y ahí fue cuando yo empecé a descubrir lo que fue el crecimiento personal, el desarrollo, y pues he caído todo en que es el amor propio. Y por eso me gustó mucho hablar de este tema, y realmente ahorita estoy empezando a meterme en lo que es en el amor propio, en la autoestima. ¿Por qué? Porque es algo que nos hace falta demasiado. Hay personas que tienen miedo a aceptar esta parte vulnerable de nosotros, o esa parte muy sensible de que somos seres humanos. Y eso pasa, por ejemplo, cuando razonamos demasiado las cosas, no nos permitimos sentir, no nos permitimos llorar, no nos permitimos, por ejemplo, sentir que la verdad estoy molesta por esto y por esto. Entonces, ¿qué solemos hacer? Echar culpas, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que esto, es que el otro. ¿Y qué pasa? Que tenemos una gran herramienta, y es poder voltear hacia nosotros. ¿Cómo aquella persona me habla así, pero cómo yo me estoy hablando a mí misma, por ejemplo, ¿no? Entonces es en esta área que yo quise, pues, que trabajáramos el autoestima, el amor propio, que autoestima viene de auto, que significa por mí misma, y estima, que significa de valorar, que significa el valor que yo me doy a mí misma. Claro, y que por ahí a lo mejor yo retomo un poquito lo que mencionas, ¿no? Porque a veces estamos, o sea, los seres humanos somos seres sociables por naturaleza, y a veces le damos más valor a lo que la gente a nuestro alrededor dice o hace, ¿no? O sea, nada menos cuando tenemos amigos, pues tenemos hasta nuestro mejor amigo. Cuando tenemos a lo mejor a un novio o una novia, le asignamos muchas veces mucho peso en cuanto a decisiones, ¿no? A veces hay un término que yo manejo mucho, Angie, que se llama el síndrome de la devoción, en donde la pareja le da mucho valor precisamente al otro, a su pareja, y en realidad le dispone toda su vida, la dedica a su pareja, dejando su propia vida, ¿no? Dejando de hacer las cosas que hace por sí mismo. Y en ese aspecto, como bien lo dices, perdemos mucho valor hacia nosotros mismos. Ahorita que mencionabas que retomamos, o que cuando volteamos a vernos a nosotros, también es un proceso largo en cuanto a valorarnos. Ajá, porque ya dejamos mucho tiempo de considerarnos importantes ante algunas cosas por hacer, porque dejamos que otros tomen decisiones por nosotros. Ajá, en ocasiones, por ejemplo, no hemos hecho por nosotros, pues a veces ni siquiera ir a hacer ejercicio, ni siquiera recrearnos, ¿no? Como tal vez ver alguna película nosotros mismos. Generalmente necesitamos de ese otro para hacer esas cosas. Entonces es ahí donde cuando te encuentras nuevamente contigo mismo, pues es un camino todavía difícil y largo, Sí. porque tienes que empezar a conocer y a entender qué es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir respecto a eso, Angie? Sí, efectivamente, es todo un proceso, no es como decir, ¿sabes qué? No me amo y siempre sí, o sí me amo y siempre no, no, ya fue un recorrido, como dices tú, fue un tiempo, fueron tantas cosas que dejé, y el problema viene, yo pienso, el problema viene realmente cuando eso que tú tenías enfrente, o que era tu centro, podríamos decir tu pareja, tu trabajo, se pierde, o te despiden, o la empresa quiebra, o tu pareja resulta que tiene a alguien más, o en ese momento es cuando se ve verdaderamente si tú te desvalorizaste o te dejaste de lado. Y es ahí donde viene la culpa, y viene una culpa fuerte, donde dices, es que me perdí, es que no sé en qué estaba pensando. Luego ahorita, por eso estoy trabajando ahorita mucho lo que es el tema con las mujeres, porque muchas de las mujeres lo que nos pasa es que ya dejamos de trabajar porque confiamos, ¿no? Que la pareja, por lo general, que el hombre trabaja y yo me quedo en casa, pero resulta que un día el hombre se va y me deja. Yo no trabajaba, yo no conocía gente, yo no abrí pues mi mundo, me cerré, solamente era él, yo, nuestras cosas, los hijos. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde uno siente y dice, wow, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento yo dejé de pensar en mí, en lo que yo necesitaba, yo quería? Ahora me siento vacía y ni siquiera sé para dónde moverme. Y es una situación triste, es una situación... También ahí creo que es necesario mencionar que no necesariamente se trata de ser infiel. O sea, es decir, cuando la pareja se va, o cuando cambias de amigos o demás, tiene más que ver con un descubrimiento propio, ajá, de haberse dejado, ¿no? De haberse dejado sin hacer nada, sin haber buscado cosas por hacer, sin tener un sentido de vida. Tiene más que ver con eso que en realidad con alejarse de esa persona que queremos. Como en el caso, por ejemplo, de la pareja, pues como dices, si en un dado caso él se va y me deja a mí, pues entonces yo empiezo a reconocer lo que quiero. Ajá. Es decir, yo siempre les digo, es como separarse del hermano mayor, ¿no? Porque el hermano mayor en un momento dado hacía todo por nosotros. Y de repente cuando él se casa, o cuando se cambia de ciudad, o se cambia de universidad,
y se va a otro lado, pues entonces ahora nos deja a nosotros empezar a hacer las cosas por nosotros mismos. Pero resulta que él era nuestra protección, gracias a él ya nadie nos volteaba a ver, o sea, mal, ¿no? O sea, o nos protegía en dado caso, por ejemplo, a mí como hombre, pues mi hermano me, digamos, como se dice en México, ¿no? Me hacía los paros con otros muchachos, Ajá. pero cuando él se va, de repente pues ya me deja solo, y entonces tengo que resolver las cosas como, pues como yo pude entenderlas, ¿no? O en su defecto, también cuando mi hermano decían mis papás mucho que mi hermano me hacía las tareas, ¿no? Y cuando se iba mi hermano, cuando se va, pues ya no había quien me ayudara, ¿no? O sea, yo ciertamente, yo contradecía a mis papás porque decía, no, es que no me las hace, nada más me dice cómo hacerlas, ¿no? Pero cuando ya no estaba mi hermano, entonces ahora sí me tocaba a mí hacerlo todo y hasta investigar cómo se hacían las tareas, ¿no? Entonces, de eso se trata, no se trata exactamente o necesariamente de ser infieles, sino más bien de empezar a hacer cosas por ti mismo, ¿no? Y entre ellas, pues efectivamente es buscar un sentido a tu vida, ¿no? Y lo que quieres. Efectivamente. ¿Qué más, Angie? No sé si quieres agregar algo respecto a este Sí, tema. efectivamente, es muy importante lo que es encontrar un propósito de vida o algo que te motive. Y yo precisamente por eso me gusta mucho la motivación. Yo me considero motivadora porque yo trato de mantener esa actitud arriba para ayudar, para con una sonrisa, con un saludo, con algo. Y fíjate que ahorita que lo estás comentando de tu hermano que te ayudaba a hacer las tareas, recuerdo, yo soy la más grande de mis hermanas. Entonces a mí me tocó, iba a la universidad y no sabía resolver algún problema y me tocaba ver y buscar y quién me ayuda. Mi mamá pues no estudió, entonces mi mamá no conoce gente que me pueda ayudar. Yo tenía que movilizarme, buscar, preguntar, andar de aquí para allá. Entonces todas eso a lo mejor fue un poco duro y sí, a veces fue duro porque pues me sentía sola, a veces sentía impotencia de no saber a quién pedirle ayuda, pero realmente me doy cuenta que pues todo sirve como un aprendizaje. Gracias a eso las personas vamos como agarrando ese colmillo, vamos agarrando esa fortaleza y vamos dándonos cuenta, y eso es muy importante para tener amor propio, darte cuenta de los logros que has venido teniendo, cuántas cosas superaste. Y eso pasa cuando decimos eso que te mueven, por ejemplo, tu centro era, no sé, tu hermano, tu pareja, lo que hayas puesto tú de centro que ya no te colocaste tú. Cuestión, si se mueve, tú te quedas así como si tu casa estuviera flotando. Entonces no se siente una sensación de vacío, te sientes solo. Y yo lo digo porque yo lo he vivido. Entonces yo me he sentido así, pero aún así trato de motivarme. Y yo, sinceramente, en el coaching no nos permiten hablar o no está permitido que nosotros inculquemos nuestra moral. Pero yo, mi fortaleza, y soy bien sincera, es de Dios. O sea, yo tengo una fe inquebrantable por Dios y yo siempre me siento con Él. Yo me siento no tan superior porque sé que siempre hay alguien mayor que yo y no me siento inferior porque sé que a mí me hicieron con un propósito y a mí me hicieron grande y fuerte y a todos los demás igual. Porque cada uno de nosotros es especial, es único, tiene un propósito, tiene un por qué vino aquí, vino a enseñar algo, vino a aprender algo, vino a vivir la experiencia de ser humano. Claro, y por ahí la psicología, por ejemplo, algo que maneja Angie, desde luego la esperanza es importante, siempre tener a un yo superior o alguien superior en el cual puedas depositar tu esperanza, pero también en esa búsqueda, creo que es importante, por ejemplo, la búsqueda del autoconcepto, de saber quiénes somos, ¿no? Y en esa búsqueda, que me llamó la atención cómo lo mencionas, porque nosotros, por ejemplo, la psicología se basa en el existencialismo, ¿no? En entender quién soy yo, qué vengo a hacer, por qué vine a esta vida, por qué exactamente en esa familia. Y en esa búsqueda nos empezamos a entender cosas. Por ejemplo, en mi caso particular, pues yo veía amigos o llegué a tener amigos que tenían casas más bonitas que la mía, ¿no? Yo decía muchas veces, mira, cuando me invitan a comer mis amigos, pues tienen un comedor grandote o en su Sí. defecto la casa está grandota de 2 pisos y yo veía que la mía no es que fuera fea, pero no es que fuera mía tampoco, ¿no? Entonces era como de los abuelos y demás. Y entonces yo veía esas diferencias y me daba cuenta que entonces había cosas diferentes a mi familia, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando veo Malcolm el del medio, ¿no? Que nos relata efectivamente cómo vivían ciertas familias y le pasa mucho al pequeño Dewey, ¿no? Cuando el Dewey se encuentra una familia ajena y lo empiezan a invitar a comer y le empiezan a planchar la ropa y demás y vienen los celos de su mamá, ¿no? Porque le dice, a ver, ¿dónde estás yendo? ¿No? Como si fuera una pelea celosa entre madre e hijo, ¿no? Y ya le dice, es que, o sea, después de tiempo ya le dice, es que conocí a otra señora, ¿no? Y me está planchando y me da galletitas, ¿no? Pero más o menos de ese tamaño de repente es ese encuentro con los otros, ¿no? Con otras personas que de repente tienen otra cultura, hacen cosas diferentes y de repente también eso nos confronta con lo que nosotros tenemos, porque yo definitivamente sí cuando llegaba a casa, pues yo veía que acá en mi casa, por ejemplo, mamá hacía mucho estos panecillos como con fresa, ¿no? Y nos daba a nosotros muchos licuados. Y nosotros teníamos a la vez unos amigos, unos amiguitos también que llegaron a vivir a la casa a rentar. Y ellos, al contrario, tomaban café, o sea, solamente tomaban café, ellos nunca tomaban licuados como nosotros. Y de repente cuando se iban a su casa, yo escuchaba, porque estábamos en la misma casa, se escuchaba, y le decían a su mamá, oye, ¿nos puedes hacer un pan con mermelada?
y su mamá le dice, no, no tenemos nada, tenemos pan tostado, ¿no? O sea, eran las diferencias. Efectivamente, ellos ya estaban aprendiendo de nosotros también otras cosas, ¿no? Pero al punto que voy es eso, que de repente tenemos que entender qué somos, ¿no? Pero a veces cuando estamos pequeños no somos capaces de entenderlo. O sea, es decir, esto nos ocurre más bien, este descubrimiento nos llega a ocurrir más bien en la adolescencia, un poquito en la adultez, cuando ya tenemos relaciones un poquito más extensas o más duraderas. Por ejemplo, en el caso de tener novios o de tener pareja, ahí es donde nos tenemos un choque cultural con la vida de esta otra persona, ¿no? Y en ocasiones cuando se llegan a ir a vivir juntos o demás, vemos la manera de vivir de esa persona, ¿no? Pero bueno, Angie, no sé si quieras agregar algo a esto que estoy comentando o agregar alguna otra temática. Sí, sí, es muy cierto lo que dices de que, pues esto de aprender de las otras personas, que el respeto, que la autonomía, viene más cuando ya crecemos. Cuando estábamos chiquitos, yo recuerdo que yo era como que todo lo que me decían era como así es y ya. O sea, como que yo veía a los demás, pero yo no, nada que ver con los demás. Yo como mi mamá me decía, como me decían en mi casa, como tenía que ser. Y es cierto, esta búsqueda empieza como desde la pubertad, porque yo recuerdo, por ejemplo, en la secundaria, cómo había chicas que, por ejemplo, era el grupito, pero había siempre como una líder. A mí eso me llama la atención, que siempre había como una líder y un grupo tras de ella, ¿no? Queriendo hacer lo que dice, hasta les tronaban los deditos y todo el mundo ahí corriendo. Yo era de las personas que mejor me iba al deporte o me iba por allá, yo no andaba ahí tras de ellas. Yo me sorprendía, yo decía, ¿cómo es posible que anden tras de ella después de cómo las mangonea o tras de los hombres, después de que les tronan los dedos? Pasaban tantas cosas que yo decía, ¿cómo es posible? Entonces fue esa búsqueda de la verdad que yo fui encontrando lo que fue la libertad. Entonces di con esto, todo esto conlleva a nuestra libertad, conlleva a lo que es los derechos y los deberes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que tú puedes tener el control de tu propia vida, que tú puedes, a lo mejor no puedes elegir la situación, porque podría venir un terremoto, un sismo, algo, un accidente o cosas que pasen, pero sí puedes elegir cómo accionas, cómo reaccionas a la situación. Y ese es un gran poder, porque decía desde un principio, me digan lo que me digan, al final yo decido cómo me siento, yo decido si lo hago parte de mi vida, yo decido si me afecta o no me afecta. Y lo mismo pasa con una situación externa. Hay que ser fuertes en la vida y básicamente por eso es que me gustó mucho lo que es el amor propio, porque ya no es como hablar de algo romántico, de ay, vamos a amarnos y demos los abrazos todo el mundo y vamos a querernos, va mucho más allá, porque los abrazos pues son un reflejo de ti misma, son un reflejo del amor, ya los actos o lo que el cuerpo muestra, porque nosotros trabajamos con el lenguaje, cuerpo y emoción. Primeramente lo que es el lenguaje, el ver cómo te hablas, cómo te dices, cómo te consuelas a ti misma, cómo cuando te equivocas, qué cosas te dices, ay, estoy bien estúpida, no sirvo para nada, siempre es lo mismo, o te dices, ay, ¿sabes qué? Me equivoqué, mira, para la próxima lo voy a hacer así y así, y de la misma forma le hablas a los demás. Entonces, ¿de qué forma te están ellos hablando a ti? Y muchas veces lo que yo me he dado cuenta es que en ocasiones no nos damos cuenta de cómo nos hablamos, no nos damos cuenta, es algo que tienes que desarrollar, porque yo he tenido, por ejemplo, sesiones que me dicen, les digo, oye, ya dijiste la palabra tal, por ejemplo, no puedo, como unas 5 veces, y me dice, ay, ¿sabes qué? Yo no lo había notado, y para mí es como, no lo habías notado, o sea, esa parte de no darte cuenta ni siquiera de cómo me hablo, cómo me veo, cómo me expreso. Claro, y me da gusto, por ejemplo, que menciones esta parte, ¿no? Del liderazgo, por ejemplo, que los liderazgos que veías con tus amigas y demás, y que la psicología toma en cuenta mucho esta cosa que le llama agregarismo o aceptación, la aceptación de otros hacia nuestra persona. Y de hecho, pone mucho peso en eso, porque de hecho el ser humano por naturaleza se la pasa buscando aceptación de otras personas. Nos manejan a nosotros como en psicología mucho este asunto del encuentro con el otro, pero llaman el otro con O mayúscula, porque dicen que ese otro es un ser significante para nosotros, o sea, muy significante o simbólico, por decirlo de algún modo, en el sentido que nos viene a dar una noción de qué es lo que queremos, ¿no? O sea, es decir, muchas veces ese liderazgo que encontramos en alguien, pues de repente nos hace observar que nosotros también queríamos eso que él está haciendo. O en su defecto, como bien lo dices, cuando tú veías que allá había un liderazgo y tú te ibas, por ejemplo, al deporte, a lo mejor sin darte cuenta, pero tú te volvías un liderazgo para otras personas que tal vez te seguían, si no a lo mejor amigas o demás, a lo mejor hasta para tus hermanas pequeñas, ¿no? O tu familia cercana, que en el caso mío, pues ocurría mucho eso con mi hermano, ¿no? Mi hermano fue mi otro significante mucho tiempo, porque él hacía mucho deporte, porque él estudiaba mucho, y entonces, sin darse cuenta, pues era mi ejemplo, ¿no? A seguir en mi caso. Me llamó también la atención esto otro que decías, ¿no? Donde acá lo observamos mucho como programación neurolingüística, ¿no? En donde efectivamente la manera en que te hablas, pues es la manera en que te vas respetando a ti mismo. Y más allá de que a lo mejor nos digamos cosas feas o demás,
sin darnos cuenta, somos el reflejo de nuestro entorno, muchas veces de nuestros papás, muchas veces del hermano mayor, y esa manera que aprendimos de expresión emocional, de decirnos cosas bonitas o feas, pues si volteas, o sea, si eres tantito observador y volteas alrededor de ti, pues seguramente se parece mucho a lo que dice mamá, ¿no? O seguramente a lo que dice la hermana, ¿no? Aunque sea la mayor o la menor, pero de repente tendemos a copiar esas cosas. Y cuando nos volvemos adultos o nos formamos parte de otro núcleo que ya no es nada más el nuestro, sino que a lo mejor ya nos casamos o en su defecto ya no estamos tanto en casa y más bien tenemos nuestros amigos, pues de repente ahora adoptamos otro tipo de expresiones, ¿no? Y de repente es cuando, como lo que decíamos al principio, cuando éramos niños, que vemos otros núcleos, vemos otras formas de ser y de repente copiamos esas otras formas. Ahora, la gente pudiera decir, entonces somos el resultado de copiar, pues bueno, te podría decir que en muchos sentidos sí, nada más que ese copiar acá, copiar allá, de repente forma un nosotros, ¿no? Un personaje, una personalidad que ahora ya es autónoma, ajá, que efectivamente toma como suyas muchas de esas actividades que antes copió, pero ahora considera que son sus reacciones, su forma de ver la vida. Y es ahí donde nos encontramos, ¿no? Porque muchas veces a mí me toca en terapia allí buscar muchas veces ese sentido de vida de las personas. Y de repente me doy cuenta con cosas como que las personas quieren ser como su hermano mayor les dijo. Ajá, o como sus papás, una vez escuchó el niño, la persona que viene enfrente de mí, una vez escuchó que los papás dijeron, es que Angie quería hacer coaching, ¿no? O es que Angie quería ser enfermera, ¿no? O debería de ser enfermera porque pues le gusta mucho ahí tratar a los niños, ¿no? A otros niños. O debería ser abogada porque habla mucho, ¿no? Entonces, a veces nosotros pretendemos o tenemos un sentido de vida en base a lo que escuchábamos cuando éramos pequeños. Yo de repente me toca ayudar un poco a encontrar lo que la persona necesita en el momento actual, ¿no? O sea, y ya es donde le pregunto, oye, pues tú qué has hecho en la vida o qué es lo que más has hecho en la vida. A veces no nos damos cuenta, pero lo que más hemos hecho en la vida a veces es estudiar o cuidar a nuestros hijos o de repente hacer deporte y de repente eso puede ayudar para buscar qué es lo que queremos, porque imagínate, ¿no? En mi caso particular yo me lo cuestioné muchas veces. Cuando salí de la escuela era como, ¿ahora qué hago, no? Porque pues, ya estudié mucho, pero ahora ya no voy a estudiar, entonces ¿ahora qué hago? Y entonces la respuesta pues fue en automático, pues entonces dedícate a ejercer, ¿no? A ejercer lo que estudiaste. Ajá. Pero por ejemplo, yo escuchaba a otros que decían, bueno, yo no estudié, ¿no? Pero siempre he sido taquero. Pues dedícate entonces a mejorar en la taquería, ¿no? O a tratar de ser supervisor de taqueros o a poner tu negocio de tacos. O en su defecto alguien que había hecho mucho deporte, ¿no? Porque me tocó conocer personas, esa persona que había hecho mucho deporte a lo mejor ya no estaba en edad de seguir siendo deportista, pero a lo mejor él podía ser entrenador o podía también ser coach, ¿no? Que también, pero en el fútbol americano, o podía ser directivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba pegado mucho a los deportes. Entonces, a veces en base a eso, las personas pueden llegar a encontrar qué es lo que quieren, en base a que son expertos en algo. No se necesita ser necesariamente un profesionista siempre, ¿no? A veces tienes una ocupación y eso es muy valioso, o a veces tienes una actividad que, no, como bien lo decías hace rato, no te dabas cuenta de que eres hábil en algo. Por ejemplo, en la casa, cuando las mujeres dicen que son amas de casa, saben planchar, saben lavar ropa, saben hacer la casa, que a veces la casa no la hace nadie, nada más que ellas, Y pero también rápido, saben, y bien hecho. y saben cocinar, ¿no? Cocinar no lo saben hacer, muchos hombres no saben cocinar, y tampoco muchas mujeres. Entonces eso ya les da un plus, ¿no? Pero te escucho, Angie. Sí, sí, es muy cierto esto de que pues hay que ir desarrollando esas capacidades o habilidades, talentos que ya tenemos, pero muchas veces no los vemos por el hecho de que, como dicen, y es muy cierto, se nos facilita, porque ya como que es tuyo. Y yo realmente creo eso, nosotros venimos con esas virtudes que ya son nuestras y nada más hay que practicarlas, desarrollarlas, como dices de las ventas, pero hay personas buenísimas en ventas, buenísimas en ciertas áreas, pero no se dan cuenta que son tan buenas por el simple hecho de que, ay, pues es muy fácil. Como dices tú, si tú sabes ser taquero, pues sé taquero. Y me llama la atención también que hablabas, por ejemplo, acerca del logro, ¿no? De que ya me certifiqué, ya me gradué y ahora qué sigue. Porque también he escuchado a varias personas que no quieren llegar a ese punto de terminar, como que quieres lograr en tu vida, pero no quieres llegar porque no sabes qué sigue. O sea, ya de ahí no sabes qué va a seguir, no sabes si vas a ser capaz, vienen muchas dudas, inclusive hacen lo posible para no llegar a ese punto. Y me llama la atención porque también tiene que ver con tu confianza, con tu propio amor, si tú confías en ti, en tú quién eres. Me acuerdo cuando yo empecé ahorita con mis sesiones de coach y toda esta área, yo la verdad tenía mucho miedo, o sea, yo decía, ¿y si no la hago? ¿Y si no sé? ¿Y si no puedo? Y me dijo mi coach, me dijo, ¿a qué le tienes miedo? ¿A la persona? ¿A no tener la competencia? ¿A no tener el conocimiento? ¿A qué le tienes miedo? Porque la persona, quien está del otro lado, es otra persona al igual que tú. ¿Le tienes miedo a las personas? Y en eso entonces como que yo me quedé de, guau, ¿será que le tengo miedo a la persona? ¿O será que no tengo el conocimiento? ¿O será que no tengo la competencia? ¿Qué será de todo eso que hay allí? Claro, Y
Ujú. Ajá, Sí, te escucho, Angie. sí, continúa tú. Bien, lo que pasa es que, por ejemplo, eso nosotros lo abordamos muchas veces en cuanto a expectativas y sabotajes, Angie, porque muchas veces las personas que no quieren terminar algo, a veces no lo quieren terminar porque, por ejemplo, el papá o la mamá, como bien lo dices, no estudió o ya no quiso terminar, no sé, la prepa o la universidad, y a veces ese es nuestro límite de expectativa, porque en base a ellos, de repente nos ponemos nuestros límites propios, y de repente a nosotros nos corresponde muchas veces como psicólogos destrabar eso, decirle, mira, esa fue la expectativa de tu papá, pero tú puedes tener tus propias expectativas, ¿no? Y ahí de repente ayudamos con eso. No sé si quieras continuar lo que estabas Sí, mencionando. efectivamente, como que llega el punto como que es nuestro límite y ya estamos dando más. Yo, por ejemplo, en esa área yo no había conocido a nadie personal que se dedicara a hacer contenido, a hacer podcast, a hacer así como yo. Entonces, para mí fue todo un reto, fue todo un reto. Yo muchas veces llegué a pensar si no podía y me daba pena y yo, ¿por qué? Nadie de mi colonia que yo sepa lo hace, ¿quién me creo yo? O sea, me llegaban tantos autosabotajes que yo digo, wow, y yo sé que las personas, los demás, los que nos están escuchando aquí, se han llegado a sentir así. Y peor cuando no escuchas a alguien que te dice, sabes que yo confío en ti, yo creo en ti. Al contrario, te dicen, ay, no te dediques a eso, ay, agarra algo más seguro, ay, esto, ay, lo otro. Y es como que, wow, o sea, aparte de que tú mismo tienes tus autosabotajes, tus propios límites, tus propias creencias que te hacen sentir poca cosa, literal, poca cosa, o con poca capacidad, Y ahí, pues eso, como que te le echan lumbre y es como que más te tienes que levantar con más ahí esperanza y todo. le agregaría algo que se llaman los sesgos cognitivos en psicología, en Ujú. donde de repente uno tiene muchas ganas de empezar, ¿no? Y que por cierto, ahorita me gustaría hablar un poquito de tus comienzos, Angie, porque me tocó verlos, pero al mismo tiempo yo también estaba empezando, o sea, también estaba echándole ganas a mi ámbito ahora psicológico, pero también en las redes sociales. A veces yo me daba cuenta de que había cosas que yo no podía hacer, o sea, es decir, yo veía otros creadores de contenido y yo decía, a mí me gustaría hacer eso, ¿no? Que yo veía, por ejemplo, unos que hacían podcast, pero yo decía, pero es que es bien difícil porque ellos tienen un micrófono bien bonito, grandote, pues Ujú. yo no puedo hacer eso. Y de repente yo no sabía que sustituyéndolo con un micrófono así normal como estos audífonos, ya tienes como que esa calidad de voz, ¿no? De Ujú. audio. Y de repente decía, bueno, a lo mejor no tengo gran iluminación y todo, como la otra vez me decías de la cámara, ¿no? Pero a lo mejor si le agrego más iluminación, a lo mejor esto mejora. Y de repente sí me daba cuenta de que sí. Y sí, ciertamente en el camino me tocó comprar otro teléfono, ¿verdad? Porque el otro ya estaba más viejito y cosas así. Y de repente a lo que sí, con lo que no he podido y en el camino me ha tocado, pues ni modo aguantarme, pues es lo del internet. Porque, pues ya sabes, cuando estás en una compañía, me tocó, por ejemplo, que me cambiaran a la fibra óptica. Y la fibra óptica tuvo muchas fallas al principio. O sea, de hecho, esto que me decías del que se veía pixelado, pues tiene que ver con eso, con que hay horas, de repente algunas horas del día, donde le llaman que hay mucho, pues la hora pico, ¿no? Y hay mucha gente usando el internet y entonces empieza a pixelear. Pero hay otras que no, o sea, hay otras que me dejan bien a gusto y que la calidad es excelente y demás. Entonces, sí hay cosas que, por ejemplo, no dependen tanto de mí, pero hay otras que sí puedo solucionar, ¿no? Como en el caso de la iluminación, solo basta pues un foco, o sea, un foco más grande y acá Un de poco este más lado grande. otro foco. Porque mira, por ejemplo, te voy a enseñar. Aquí si la apago aquí, ¿ves? O sea, ya se ve un poquito menos iluminado. Le prendo y ya se ve mi cara completa. Son cosas bien simples a veces, ¿no? Que de repente hay que aprender a cambiarlas. Pero esto es a lo que me refiero con el sesgo cognitivo. Porque de repente pues tenemos que investigar, ¿no? Investigar, oye, ¿cómo puedo darle más iluminación a mi set? Antes, Y por no, ejemplo, yo no tenía estos cajones aquí atrás, ¿no? Y los tuve que hacer. Me tuve que comprar una tabla, le tuve que poner ahí unos clavos y la tuve que poner y puse ahí mis libros, ¿no? Y arriba puse algunos reconocimientos y cosas así. Dije, bueno, pues si me voy a dedicar a esto, pues necesito como que invertirle, ¿no? O sea, son pequeñas cosas a lo mejor que no representan un gasto mayor, pero a final de cuentas sí es como que empezar a buscarle. Y te repito, el sesgo cognitivo consiste en que a lo mejor en este momento no conozco qué más puedo hacer para mejorar, pero si me sigo dedicando a esto, probablemente voy a empezar a conocer esas otras cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita no sé, soy ignorante en esas cosas, pero más adelante las voy a encontrar. Es ahí donde a lo mejor yo lo que sí puedo decirle a la gente, pues que no se desanimen, más bien que continúen haciendo las cosas y con el tiempo ahí las vas a ir encontrando poco a poco, ¿no? sí, Pero te regreso un poquito la palabra, pero también me gustaría escucharte, Angie, de cómo empezaste, porque a mí me tocó verte que hacías entrevistas, ¿no? Y por ahí también me tocó verte que hacías ejercicio. Entonces, no sé cómo fue tu búsqueda, ajá, ay, en hacer contenido. estuve en una búsqueda por todos lados. Yo decía, ¿qué es lo mío? Es que soy una mujer alegre y contenta, me encanta bailar, me encanta. No, en serio, hice tantas cosas, hasta maquillaje, me dediqué al maquillaje, al baile, eh, peinados, de todo, pero como que siempre tenía esa sensación de que lo mío era como más ayudar en esa área de bienestar, de salud, porque yo como que decía, no, pues es que yo tengo esa actitud que yo sé que puedo acompañar a más personas, porque me lo dicen, me mandan mensajes y me dicen, Angie, ¿cómo haces para estar tan feliz?
¿cómo haces para esto? Yo así como, wow, pues a mí hasta eso como que es como una retroalimentación. Hago y me dan, o me dan las gracias, o cualquier cosa, inmediatamente me siento contenta y puedo aportar. Entonces como que es una retroalimentación y he notado que eso pasa en la vida. Una persona quiere y desea tanta cantidad de dinero, por ejemplo, pero de repente se siente decaído. Pero pensar en esa cantidad de dinero te da para arriba. Entonces es como un círculo donde es hacer, ganar, querer y o sea, un completo círculo. Entonces yo comencé, pues por ahí, cuando yo estaba empezando a grabarme, yo duré como 3 días grabándome en el teléfono y empezaba, hola, ¿cómo estás? Yo soy Angie. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Angie. Y hice ese video, yo creo, unas 50, 60, 70 veces. Me daba pena, se me olvidaban las cosas, empezaba a tartamudear. O sea, para dar ese paso, para mí, sí fue un tanto complicado, porque yo, sinceramente, me considero como una persona que no conversa mucho, no platicaba mucho, no nada de eso. Y para mí empezar a mostrarme en redes sociales fue como, wow, pero es que, no sé, me genera alegría. A mí me gusta mucho hacer contenido. O sea, es una satisfacción. Se me va el tiempo grabando, se me va el tiempo y es bien bonito, pero al principio, claro que costó. O sea, y más me costó encontrar cuál era mi rama, como que cuál era ese yo. Y sí, me ganó esta área. Oye, y por ahí, y te platico un poquito de lo que también me pasó, pero me gustaría a lo mejor escuchar esa parte tuya, ¿no? Porque ganas había, o sea, yo también tenía muchas ganas, de repente al principio yo pensaba que los formatos eran cortos, ¿no? Como por ejemplo en Instagram ya empezaba con los videos de 30 minutos, luego los de 1 minuto, que eran realmente cortos, pero pues como yo no sabía, pues yo buscaba hacer algún contenido en ese lapso de tiempo y a veces pues en ese momento yo todavía no tenía la capacidad ni de leer bien, así por tener la computadora aquí, ni leer rápido y así fluido, y tampoco tenía la habilidad de hablar ante la cámara como también de una manera que no fuera como aburrida, ¿no? Porque en un momento dado yo veía como que era muy plana mi manera de hablar y entonces tuve que trabajarlo, pero ¿cómo lo trabajé? Pues practicando, o sea, todo el tiempo practicaba. Había ocasiones en que me conectaba creo que era más a Instagram y en su momento a TikTok y me ponía a leer una tras otra y a leer y a tratar de darle ese tonito, ¿no? Para que se escuchara diferente. Y ese fue mi ejercitamiento, pero en un momento dado me daba cuenta de que cuando le echaba así muchas ganas y había un lapso de 1 mes o de 3 meses donde le estaba haciendo mucho contenido y de repente me daban bajones también emocionales, Angie. No sé si en tu caso cómo los llegaste a vivir, porque a mí sí me llegaron a tumbar, ¿eh? O sea, hubo momentos en que por más ganas y ánimo que tenía, de repente pum, me decaía porque de repente veía que no estaban funcionando a lo mejor los likes, los números, veía que de repente a lo mejor un programa ya no me estaba gustando cómo lo hacía. Entonces me gustaría escuchar a lo mejor esa parte de cómo, qué te pasó en ese aspecto. ¿Sí llegaste a tener esos bajones? Sí, me pasó exactamente lo mismo. Más cuando recién comencé, en serio que veía los likes, veía cuántas personas vieron el video. No, 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 no. Y yo decía, Dios, no, ni siquiera a tanta cantidad, ni a 100, ni a 200. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que empezamos a compararnos. No sé si a ti te pasó, que empiezas a compararte con aquella persona que tiene hasta 5 millones, 1,5 millones de vistas en un video y uno se ve con 20, 30, 100, 200 y ellos tienen 7 millones, 1,5 millones, 110,000, o sea, y empiezas a compararte y es ahí donde empiezas como a sentirte que a lo mejor no. Pero realmente yo me he dado cuenta que la clave en el internet es esta, todo tiene una técnica como un tipo secreto, porque yo hacía videos en TikTok y, y varios, pues una cantidad, y de repente uno, pum, para arriba, y varias de la misma cantidad, y de repente uno, pum, para arriba. Entonces eso como que me hacía es 1, 2, 3, de vez en cuando, y así es como va uno subiendo, por eso es que no tenemos que desanimarnos. Pero realmente a mí sí me pasó también, yo decía, no, yo voy a continuar más porque esto me gusta. O sea, por eso es que voy a continuar, porque me gusta, porque sé que lo que hago es importante, porque yo sé que a alguien le puede servir. Yo utilizo mucho una frase que dice, y me gusta mucho, 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 que a lo mejor yo puedo ser una persona como cualquiera, pero unas palabras correctas en el momento apropiado pueden salvar hasta una vida. Y salvar una vida es como, wow. O sea, si la persona en ese momento está súper desanimada, súper triste y escucha mi video, o escucha una palabra, o escucha algo, a lo mejor, y ese video es como su luz, es su nuevo camino de nuevo. A lo mejor encuentra ahí la oportunidad que no encontraba por ningún lado. Entonces, esa parte de esa palabra en un momento apropiado puede salvar hasta vidas. Entonces, a mí eso me motiva. Oye, y en ese aspecto, ¿cómo fuiste encontrando tu contenido, no? Porque, por ejemplo, a mí en su momento hacía mucho, literalmente agarraba un concepto de psicología y lo relataba, ¿no? O hablaba de él, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que esto, o para mí, sinceramente para mí era un poquito desgastante, ¿no? Porque de algún modo pues, no me gustaba nada más repetir, pero en un momento sí me sirvió a conceptualizar bien muchas cosas y demás. Pero con el tiempo, de repente yo veía los podcasts, ¿no? Y me gustaban mucho los podcasts de algunas personas y demás. Yo decía, me gustaría platicar con alguien así extensamente de algunos temas, pero de repente sí, tenía muchos entrevistados, o sea, empecé a entrevistar a gente, invité a mucha gente,
y sí me sentía cómodo a veces, te soy sincero, había unas ocasiones en que me sentía un poquito más incómodo, y principalmente era cuando el de enfrente casi no hablaba, o sea, es cuando a mí me tocaba aventarme todo el discurso, pero de repente me empecé a sentir cómodo con algún tipo de personas, o por ejemplo ya hoy en día que estoy haciendo un podcast muy continuamente con una persona, sí de repente me siento un poquito más cómodo porque pasa esto, o sea, de repente es un toma y daca, ¿no? De repente yo hablo poquito, de repente el otro me corresponde y habla un poquito, y esto de repente te da esa tranquilidad. Yo ya me sentía hasta un tanto estresado cuando venía a un podcast, porque me dedicaba, por ejemplo, a dar la temática, luego me invitaban y pues me tocaba hablar toda la hora a mí, ¿no? O sea, la otra persona no interactuaba para nada, entonces eso es lo que a mí me empezó a relajar y me empecé a enfocar, por ejemplo, a los podcasts, y ya de ahí ya le cortaba esos pedacitos, o sea, yo ya editando, ya decía, bueno, este pedacito funciona como de un minuto, y empezaba a subirlos. Algunas veces, y cuando, por ejemplo, el TikTok empezó a dejarte hacerlos más largos, y ya los minutos ya eran de 10 minutos, y para mí era más fácil meterlos, ¿no? Pero en tu caso particular, ¿cómo fuiste encontrando, o qué contenido fue el que te gustó más hacer? Pues a mí, desde un principio, te digo, a mí me encantaba lo que era esta área de autoliderazgo. A mí todo lo que tenga que ver con crecimiento personal, a mí, o sea, me fascina. Fíjate que quería compartir esta que fue mi historia, cómo yo descubrí todo ese crecimiento personal, cómo fue ese momento cuando en mí descubrí esto. Y fue cuando yo tenía como 8 años, mi mamá hacía el aseo en casa de una señora y la señora nos prestó un libro y nos prestó una película y era El Secreto, precisamente El Secreto, que trata acerca de esto de la energía y nos hablaba acerca de la lámpara de Aladino, que era que tú la frotas, inmediatamente pides tus deseos y decía, así es el universo. Tú la frotas, sale Aladino y te dice, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres? Entonces ahí, en ese descubrimiento de, entonces yo puedo pedir lo que yo quiera, yo puedo crear mi propio mundo, y ahí fue donde comenzó todo esto, y la verdad ha sido súper bonito, porque hay muchas personas que me dicen, no, yo no necesito eso, que eso no es para mí, que no sé qué, es que esto no es, esto, yo digo que todos lo necesitamos, porque todos necesitamos autoconocernos, saber quiénes somos, precisamente por no saber quiénes somos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, es que no tenemos los resultados o la vida que queremos, nos quejamos del gobierno, por ejemplo, pero nosotros los pusimos, nosotros los colocamos, nosotros los dejamos de estar ahí. Mucha gente me dice, no, pero es que el gobierno, que no sé qué. Le digo, bueno, ¿qué propuestas tienes tú? O sea, si vas a decir del gobierno, ¿cuáles son las propuestas, no, que tú tienes para ofrecer? Porque nada más quejarnos y quejarnos y quejarnos, pues no, como que esta área nada más desgasta. Yo digo que desgasta. Sí, ¿no? Y aparte también a veces es qué estás haciendo, ¿no? O sea, qué estás haciendo para aportarle a la sociedad, ¿no? Porque sinceramente todos podemos hacer algo, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor en mi caso por ser profesionista tengo como que una ética y lo que tú quieras para aportarle, ¿no? En este caso a lo mejor a la sociedad con conceptos, algunos consejos para que la gente los pueda ver, para que pueda, a lo mejor como bien lo dices, dar alguna palabra que le pueda servir a alguien, pero en su defecto las ocupaciones, yo veo muchas ocupaciones por internet, ¿no? O sea, ahí está el herrero y dice cómo va a pegarle con el martillo, y veo al finichero, ¿no? Y veo también no sé, a personas que hacen otras cosas, ¿no? Porque cómo se puede montar en una bici. Y esas pequeñas cosas de repente ayudan mucho. Sí. Nada más que de repente, como bien lo dices, esas personas que se quejan, pues de repente no las ves haciendo este contenido, ¿no? O sea, no las ves haciendo cosas diferentes y solamente las ves quejándose. Entonces de repente uno asume como que su queja tiene que ver con que están enojados, frustrados porque no están haciendo nada, ¿no? Pero en ese aspecto me da gusto que me platiques cómo fue esta búsqueda, darse cuenta, porque también yo observo mucho eso en terapia allí. Me llega a pasar mucho que a veces las amas de casa a veces me vienen a terapia y de repente me dicen, pues es que de repente ya voy a entrar a trabajar, ¿no? Me dicen así eso, ya voy a entrar a trabajar. Y en eso me dicen, por ejemplo, en el trabajo ya me pasaron, por ejemplo, una señora me dijo, ya me dieron las llaves de la farmacia, ¿no? Y dice, y ahora voy a ser la encargada, la responsable de abrir la cortina y de vender, ¿no? O sea, ese era su logro que ella tenía. Y de repente yo me fascino con esas pequeñas cosas que me platican, ¿no? O sea, bueno, para mí las veo como pequeñas, no porque las menosprecie para nada, pero porque para esa persona, el solamente ser responsable de una farmacia ya era algo grandísimo, porque antes de eso pues solamente se responsabilizaba de sus hijos, de su casa, y de repente ella ya era feliz en esa búsqueda, ¿no? Porque ya le pagaban por ser responsable ahora de una farmacia. Y así como esa, he encontrado casos de personas que de repente me dicen, ahora me voy a dedicar a vender colchas, ¿no? Y ya fui y ya encargué 3 colchas que ya me habían encargado por allá. Y de repente ese es su mayor logro, el haber empezado a vender esas colchas, ¿no? Y ahí es donde, te repito, a mí me fascina mucho esa parte, Angie, de encontrar en las personas cómo buscan su bienestar, su felicidad,
Y de repente el encontrar eso en las personas a mí me llena mucho, ¿no? O sea, más allá de que de repente, como bien lo dices, en la terapia yo a lo mejor les apoyo en otro sentido para que ellos encuentren su sentido de vida, o de repente traen un problema y de repente nosotros les ayudamos a que ese problema ya no lo vean como el gran problema, Gran sino de repente como un problema así, a lo mejor hasta pequeñito si tú quieres, porque de repente en el ejemplo que le damos, de repente una persona me dice, a lo mejor que en el trabajo ya se estaba enojando con el trabajo porque era supervisora de un trabajo y dice, pues es que ya me quiero salir del trabajo porque esto es muy estresante. Y de repente le pongo el ejemplo, bueno, ¿y en casa qué harías? Ah, pues en casa también me estresaría porque entonces me tocaría cuidar a los hijos y demás. Y le digo, ¿qué prefieres? ¿Prefieres estar en casa estresándote o estar en un trabajo estresándote y ganando dinero? Y dice, ah, no, mejor me quedo en el trabajo. O sea, entonces ahí es donde ellas se encuentran que a lo mejor no era tan estresante el trabajo, ¿no? Pero bueno, te escucho, Angie, no sé si quieras a lo mejor corresponder a algo más, algo Sí, diferente. Uh-huh. sí, yo también he escuchado esa parte de, por ejemplo, el decir, ay, ojalá y ya no quiero ir a trabajar, por ejemplo. Pero si les preguntas, bueno, si no vas a trabajar, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Porque yo pregunto, inmediatamente digo, y si no vas a trabajar, ¿qué vas a hacer de tu día a día? Si ahora en cuarentena ya mucha gente andaba en depresión, se andaban queriendo matar, o sea, suena muy feo, pero ahora la pandemia, yo he escuchado muchas personas me dicen en mis sesiones que la verdad les pegó fatal, que eso de estar encerrados, eso de no poder salir. Y yo digo, bueno, y si no quieres trabajar, por ejemplo, entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí te vas a enfadar, aquí te vas a aburrir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comer? ¿Estar en el teléfono? ¿En qué vas a ocupar tu tiempo? Yo creo que por eso, precisamente es una de las cosas por la cual no nos llega esa libertad financiera, porque no estamos preparados. También te tienes que preparar para la abundancia económica, precisamente en esa área, de que tú seas una persona productiva, eso es muy importante. ¿Para qué? Para que te ocupes. Yo precisamente por eso me dediqué a esta área, porque a mí me gusta y yo sueño con yo trabajar aquí en mi casa, yo poder estar aquí, atender a mis hijos, atender a mi familia, generar mis ingresos desde aquí. ¿Por qué? Porque para mí es cómodo, para mí es genial poder ser mi propia jefa, que me ponga los horarios. Pero claro que para eso pues requiero responsabilidad, porque como los horarios los pongo yo, el sueldo que yo tenga lo gano, o sea, lo gano yo dependiendo las horas que trabaje, dependiendo la calidad de todo lo que yo haga. Entonces es una gran responsabilidad también, porque yo me tengo que levantar, yo me tengo que poner a editar, yo me tengo que poner a estudiar sin que nadie me lo diga, porque no me van a decir, oye, Angie, porque yo soy la encargada. Entonces esa área de también ser responsable de lo que tienes que hacer, porque nadie, en este mundo nadie va a venir a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. A lo mejor te podemos aconsejar, te podemos acompañar, te podemos decir, como tú me decías del video que tú me dices que puedes ver cómo andar en bicicleta, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero al final de cuentas, tú tienes que estar repitiendo, tú tienes que aprenderte los conceptos, tú tienes que estar frente a la persona, tú tienes que, por ejemplo, tu estado de ánimo, te pueden decir, no, pues tranquila, siéntete bien. Bueno, eso es un consejo, pero al final yo voy a llegar a mi casa y tengo que comer, tengo que bañarme, tengo que ir a trabajar. O sea, es nuestra responsabilidad de cada uno y precisamente por eso es muy importante que nos amemos, que nos cuidemos. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de las decisiones que vayamos teniendo día a día. Entonces, Claro. Y dices algo muy importante, la toma de decisiones es algo muy importante, toda la vida vamos a tomar decisiones, pero también la toma de responsabilidades, ¿no? O sea, hay un ejemplo, no sé si tú veías Los Simpsons o ya no los veías, pero de repente está ahí Bart Simpson en una plaza jugando con 6 cuates, ¿no? Con los 6 está jugando ajedrez, ¿no? Con sus tableros de ajedrez con los 6. Y de repente con todos mueve una pieza y todos ahí están admirando a Bart Simpson cómo mueve la pieza y de repente es jaque mate, jaque mate, jaque mate. Todos le hicieron jaque mate, ¿no? Pero él ya estaba, según esto, siendo ahí el importante, ¿no? Tomando esa decisión de jugar ajedrez con todos. De repente no se trata efectivamente nada más de hacer cosas por hacerlas, o sea, tiene que tener un sentido. Y como bien lo dijiste, me gustó mucho la manera en que lo mencionas porque si te quieres dedicar por ejemplo, al home office, ¿no? A estar en casa, sabes que a lo mejor pues le vas a tener que trabajar en una empresa que te permita hacer eso. O en su efecto, si tú lo quieres hacer con tu propio emprendimiento, pues sabes que a lo mejor te va a costar mucho trabajo y a lo mejor va a haber mucho tiempo que no ganes dinero, hasta que de repente pues en una de esas te hagas viral o que tengas algún producto que vender o que de repente le gustes al público, ¿no? O sea, que de repente digan, ah, mira, está dando motivación, pero pues le gustó a todo mundo, ¿no? Entonces ahí vienes y tienes un montón de seguidores y muchos likes y demás, pero de repente eso puede tardar sí, años, ¿no? Entonces, tardarán y tardarán. la responsabilidad que ahí te deberíamos de tomar, pues entonces es que a lo mejor nos va a tocar esperar mucho. O, en su defecto, como bien dices, si se trata de trabajar en casa, pues el home office lo vamos a hacer a través de una empresa que me contrate y que me dé una computadora y me diga, ¿sabes qué? Aquí en tu casa vas a llamar, a contestar llamadas telefónicas, o a lo mejor vas a hacer algo administrativo, pero lo vas a hacer desde tu casa. Y como bien lo dices, de repente ahí tenemos que empezarnos a poner nuestras propias reglas en casa, como bien dices, de despertarnos a lo mejor a las 7 de la mañana, a trabajar de 7 a 2, después estando en la casa, pues claro, tienes tus momentos libres, por eso es trabajo en casa, en donde a lo mejor sí vas a poder ir a atender a los hijos, también vas a poder darles de comer, pero después vas a tener que regresar a casa. Y luego a las 2, pues ya tener tu día libre, pero
en verdad tomarte tu día libre, ¿verdad? O tu lapso de horas libre, porque en muchas ocasiones cuando estás en casa llegas a confundir y de repente dices, a ver, mi horario era de 7 a 2, pero de repente ahora de 2 a 8, pues también trabajo porque pues ya ahí está la computadora. Entonces déjale adelanto algo. Y entonces ya no te dedicaste a ver la tele con tus hijos, a irte a hacer ejercicio, ya no te dedicaste porque como tienes el trabajo en casa, quieres adelantarlo de mañana. Y esto, Angie, fue lo que me pasó a mí un poco y por lo cual me frustraba mucho y también me dio un bajón emocional, porque efectivamente hubo lapsos al principio en donde hacía mucho contenido por internet y de repente estaba haciendo ya el contenido del mes siguiente y luego del segundo mes, y luego del tercer mes, y ahí fue donde troné, ¿no? Y de repente dije, no, ya esto no es para mí, porque definitivamente me estaba sobrecargando y eso llega a pasarle a muchas personas, la sobrecarga. Yo entiendo y he escuchado mucho a creadores de contenidos donde dicen, es que yo no edito, ¿no? O sea, ya le pago a alguien para editar. Lógicamente ya está saliendo dinero para pagarle a alguien para que esa persona edite, Sí. pero también ya, por ejemplo, tienen su agenda, ¿no? Tienen una agenda donde dicen, pues a lo mejor hoy hago un contenido, pero luego el otro lo hago en 3 días y el otro hasta dentro de una semana. Así sí se vale, ¿no? Pero en mi caso particular ya estaba así como que frustrado porque decía, Y uno ya hoy, son 3 uno en la meses. noche, uno mañana. Sí, a 3 meses. Y luego, ¿qué crees? En ese camino se me borraron. Se me borraron. Ahí fue donde solté Ay, todo. Fue un momento en donde se me borraron hasta 3 meses. Lo bueno es que ya tenía como un mes. Y entonces eso me dio la capacidad de relajarme. Todo ese mes no hice nada y el contenido seguía saliendo, pero yo ya dije, no, ya esto no lo voy a hacer, me empecé a dedicar a hacer otras cosas. De hecho, te soy sincero, me dediqué mucho tiempo a descansar de las redes sociales, porque efectivamente como ya tenía adelantados algunos contenidos, y eso también sirve, ¿eh? En el camino también sirve que te relajes tantito, que sigas observando contenidos, que de repente empieces a buscar qué es lo que quieres hacer a un mes, a 3 meses, y digas, bueno, o sea, no me quiero salir de las redes sociales, pero quiero hacer algo diferente, algo con lo que esté más cómodo, ¿no? Entonces ese tipo de pausas pues te pueden llegar a servir. No sé si en tu caso a lo mejor fue así o quieras también mencionar alguna otra cosa, Angie. sí, sí. Sí, es cierto, eso me llama la atención porque eso pasa hasta en el aprendizaje, por ejemplo, de un deporte, algo escolar, tienes que darte, o sea, ya te aprendiste la teoría o ya adquiriste el conocimiento, te das un tiempo de reflexión en lo que vas como, no sé qué pasa con nuestro cuerpo realmente, pero yo, por ejemplo, que juego fútbol, ¿no? Ya estoy practicando mis jugadas y practico y lo dejo por un tiempo y resulta que no muy largo tampoco, pero una semana, un ratito que no practico y a la semana resulta que las jugadas que yo practiqué me salen súper bien. O sea que es como un tiempo de reflexión y lo mismo pasa con la mente. Lo mismo es que hacemos, por ejemplo, el darte cuenta de algo que has venido haciendo, que a lo mejor no sabías que venías haciendo, pero ya te diste cuenta. ¿Y qué pasa? Que dejas ese espacio de reflexión para que la persona se dé cuenta de cómo ha venido siendo, cómo ha venido actuando, qué cosas ha venido haciendo, que como decíamos en un principio, a veces ni cuenta nos damos. Por ejemplo, tuve un espacio con una muchacha que empezaba, ¿no? Como a rascarse. Y le pregunté cuál era el motivo. Y dice, ay, no me había dado cuenta. Y así pasa, así pasa. Yo me he llegado a lastimar en por ejemplo, que me da ansiedad, un poquito de ansiedad. No he sufrido de ansiedad, sí, que sea fuerte, pero cuando me da poquita, por ejemplo, rascarme. Y me rasco tan fuerte que ya después de que se me pasa ese momento, me doy cuenta que hasta me irrité o me rasguñé, me dejé cicatriz incluso. Y yo no me di cuenta en el momento. Entonces es aquí donde viene otra vez el amor propio, cómo te cuidas. Y es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos esa ansiedad o esa depresión o esa tristeza profunda en ese momento, y precisamente por eso trabajamos, para que en ese momento seas fuerte, porque cuando estás bien, pues todo es genial, todos andamos contentos, todo está súper bien, pero el momento cuando viene una situación que no te esperabas, cuando viene algún momento que tú no querías que pasara, allí es donde se ve tu fortaleza, tu verdadera actitud, todo lo que tú has venido aprendiendo a lo largo de tu vida. Entonces ahí la importancia, Claro, Omar. sí. Y te comentaba, bueno, ahorita me vino a la mente esta cuestión de que a veces cuando uno trabaja y por primera vez gana dinero, ¿no? O en su defecto, cuando cambias de trabajo y empiezas a ganar más dinero, si te has dado cuenta, mucha gente de repente empieza a comprarse cosas, ¿no? Y de repente dice, pues ya lo ves con una chamarra nueva, con un suéter nuevo. O de repente, pues si ganas bien, pues te vas y te compras tu coche, ¿no? Yo escucho mucho a veces a los deportistas, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Su primer trabajo donde ya empiezan a ganar bien y lo primero que se compran es un coche, ¿no? Pero hay otros que no, que dicen, no, pues yo le compré una casa a mi mamá, ¿no? O sea, porque era su necesidad. Pero en su defecto, ahí es donde encuentro también muchos sesgos cognitivos, porque de repente las personas cuando recién entran a trabajar, pues claro, a lo mejor la primera impresión es, me voy y me compro ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor mi ropa pues ya está viejita o a lo mejor ya quería cambiar, ¿no? Pero después de que ya te regularizas y tienes un momento de estabilidad,
de repente ya los veo como que ahora ya no se compran ropa tan seguido. Ahora son personas que a lo mejor comen mejor, o te soy sincero, a veces me doy cuenta que esas personas se ponen brackets, o en su defecto las veo como que se arreglan mucho el cabello, pero de repente los ves haciendo otras cosas, ¿no? Que también eran parte de su necesidad. Ahí es donde, por ejemplo, a mí me da por encontrarles un sentido de vida. Bueno, ahora que ya generaste dinero, que ya cumpliste las cosas que querías de antes, ¿no? Que siempre deseaste, ahora, ¿por qué no te metes a estudiar? Ahora, ¿por qué no te pagas, no sé, una capacitación en algo, ¿no? Ahora, ¿por qué no sigues avanzando en tu proyecto de hacer uñas, de hacer pestañas? ¿O por qué no sigues capacitándote, como en tu caso, ¿no? Que te pagaste a lo mejor un coaching, ¿no? O sea, para que ese aprendizaje continuara. De hecho, a mí me gustaría, una de las cosas que a lo mejor me gustaría saber, porque creo que va dentro de la autoestima, ¿no? Y demás, y que a mí en lo personal, o sea, mi ejemplo fue que yo busqué estudiar psicología, porque sinceramente yo sí lo busqué como un crecimiento personal en un momento dado, porque yo decía, yo veía como que a mí lo que me interesaba era mucho que yo veía gente muy tranquila, ¿no? Y yo siempre busqué eso, o sea, yo siempre buscaba ser una persona tranquila, cómoda consigo mismo y demás. Y dije, pues, ¿en dónde busco? ¿A dónde observo? Y yo veía que los psicólogos eran tranquilos. Entonces yo dije, pues me voy a ir por ahí. A lo mejor eso me da tranquilidad a mí. Pero soy sincero, con el paso del tiempo, la experiencia y demás, sí soy una persona tranquila, sí estoy cómodo conmigo mismo. Entonces me parece que sí encontré lo que quería. Adicional a eso, pues me toca trabajar haciendo lo que me gusta, ¿no? Que es atendiendo personas. Pero en su defecto, me gustaría saber de tu parte, ¿cómo te ayuda a ti, cómo con tu autoestima, cómo te ha ayudado a lo mejor esta búsqueda, como me lo mencionabas, iniciando en redes sociales, pero que después estudiaste este coaching? ¿Cómo te ha ayudado en ese aspecto emocional, Angie, el coaching como tal? Y platica un poquito de qué trata, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe de qué se trata, ¿no? Sí, el coaching ontológico pues es un espacio de aprendizaje en el cual se buscan recursos que tú mismo tienes en tu vida, que has aprendido, que esos mismos recursos te ayuden a llegar hasta donde tú quieres llegar. Básicamente nuestro modelo es emoción, lenguaje y cuerpo, en donde estamos pues todo el tiempo desde el cuerpo podemos modificar, podemos gestionar emociones, desde el cuerpo, desde la respiración, todas estas áreas de respirar así, entonces nos enseñaron técnicas de respiración, lo que es la reconstrucción lingüística, lo que tú me decías acerca de cómo desde el lenguaje nosotros podemos cambiar las emociones, desde el cómo me hablo, qué cosas me digo, si me apapacho, si me quiero, si me cuido, si me solapo, porque también, o sea, desde cómo me hablo, todas esas partes del lenguaje y también pues las emociones. A mí el coaching me ha ayudado demasiado porque yo antes sabía de sentirte bien y sentirte mal. Básicamente yo era bien o mal. Pero cuando yo entré al coaching, yo me di cuenta de lo que eran las emociones, que la rabia, que la tristeza. Entonces, lo que a mí me permitió el coaching exactamente es ponerle nombre a las cosas. O sea, ahora ya no nada más es que estoy triste. No, ahora ya le puedo poner nombre, ya puedo saber si es una emoción o si es un estado de ánimo. Y anteriormente, pues yo no sabía todas esas cosas. Y eso es lo que te permite, por ejemplo, que tú deseas una capacitación, algún taller o algo. Te enseñan pues a ponerle nombre. Cuando tú pones nombre es porque ya lo distingues. Cuando tú lo distingues, ahora puedes elegir entre lo que quiero y no quiero. Puedes elegir, esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Pero tú no puedes elegir lo que quieres. Por ejemplo, tú no puedes decir, yo quiero un agua si tú no sabes que existe el agua, para empezar. No puedes decir, quiero agua si no sabes que existe. Por ejemplo, la marca que digas, yo quiero Aquafina, no puedes decir quiero una Aquafina porque no sabes siquiera que existe. En tu vocabulario no está. Entonces, si tú aprendes, más que nada ponerle el nombre, esa parte nosotras le llamamos en el coaching ontológico, le llamamos darse cuenta. Ese darse cuenta es como la clave. ¿Por qué? Porque te quedas como, es lo que decíamos de ese espacio de reflexión en el que te quedas como que, wow, yo no me había dado cuenta. Ahora ya le pones un nombre. Al principio nosotros decimos que se llama, que hay un ruido. Al principio hay un ruido. Al principio no sabes qué es. Como cuando la televisión hace un ruido extraño, pero no sabes qué es. Ya después, pues ya le pones un nombre y en ese momento ocurre algo en nuestra vida. Ocurre un cambio y es algo que a lo mejor no se entiende de primera, pero sí se siente y la vida cambia. Por ejemplo, a nosotros nos decían en el coaching, todo el tiempo nos decían, tú a lo mejor ahorita no te vas a dar cuenta de que estás gestionando tu temperamento, por ejemplo, la rabia que antes explotabas, pero por ejemplo que vas en una fila a comprar y hay fila, hay gente y te bochornas y estás enojada y esta gente ya me cansaron. Ahora que vayas ya vas a estar tranquila y la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta de que, ay, mira, ¿ya viste qué le pasó? Anteriormente era de las peleoneras o era de las que estaban con su carota y ahora mira, risa y risa. Y a lo mejor son cosas que no nos damos cuenta, pero pues es la vida. O sea, al final eso es vida. Sonreír, cambiar, enojarnos, eso es vida. Y en ese momento que comienzas a gestionar esas emociones, porque yo también precisamente por eso entré en esta área de crecimiento personal y bienestar, porque a mí también yo buscaba la paz, yo buscaba la tranquilidad, yo buscaba sentirme en paz, tranquila, no alterarme, todas estas áreas, y al final yo sabía que me hacían daño.
Claro, y por ahí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo predico mucho o practico más bien en terapia algo que se llama, se llama campo existencialista, pero en realidad se llama psicología humanista. En realidad este tipo de terapia es no directiva en el sentido en que no imponemos algo al cliente, ¿no? Al Ujú. cliente como tal no le decimos, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Sino que le proponemos a veces varios ejemplos y ellos deciden tomar alguno de esos caminos que nosotros llegamos a poner, o también pueden tomar la decisión de tomar su propio destino como ellos lo quieran y lo quieran hacer. Pero en su defecto utilizamos mucho el darse cuenta. También nosotros manejamos eso, pero a veces decimos que no basta con darse Ujú. cuenta, sino que ahora hay que tomar una responsabilidad en base a eso que te diste cuenta. También mucho de lo que nosotros manejamos es que la persona cuando efectivamente está mal consigo mismo, ajá, ahora lo que necesita es eso, o sea, darse cuenta por qué está mal, ¿no? Ya que se dio cuenta por qué está mal, empezar a entender si es posible que esta persona lo cambie o no, o depende de otros cambiar esa cosa, ¿no? Y Ujú. entonces a Sí. veces esa problemática, a veces nosotros como psicólogos de repente le decimos, ¿sabes qué? Lo que necesitas es a lo mejor rodearte de personas que te puedan ayudar, a lo mejor ya tienes esas personas que te puedan ayudar, a lo mejor son tus papás, o a lo mejor son las personas que están alrededor tuya, como puede ser a lo mejor algún hermano, o tienes ahí dentro de los conocidos algún abogado que te ayude con el aspecto legal, o a lo mejor un psicólogo, ¿no? Que puede ser tu tía, tu prima, o si en un dado caso no cuentas con esos recursos, pues de repente entonces es donde decimos, pues entonces ve al psicólogo, ¿verdad? Porque a lo mejor dentro de tu entorno no existe esa persona que también te pueda apoyar, ¿no? Por aquí está alguien mencionando algo, Angie, no sé si quieras tú leerlo o lo lees, mejor léelo tú. Sí, Maliori, ajá, dice, sí, es un tema súper importante, gracias por compartirlo. Por ejemplo, yo soy muy autodestructiva y con este tema veo que me falta amor propio. Qué buen tema. Claro, y creo que como bien lo dices, ¿no? O sea, esta búsqueda o este tipo de escenarios, de espacios, es para eso, ¿no? O sea, que para las personas con a veces pequeños ejemplos que damos, o creo que tuvo mucho que ver con eso de cómo, por ejemplo, te preguntaba, ¿no? ¿Cómo fuiste descubriendo tu sentido de vida? O en el caso mío también esa búsqueda por hacer mejor contenido digital y demás, pues de repente qué bueno que le sirva a otras personas, ¿no? Porque en esa búsqueda, créeme que yo considero, por ejemplo, que no he llegado al punto máximo. A mí me gustaría en un momento dado me gusta mucho actualizarme, saber más información, conocer más. No me quiero estancar en ser nada más un psicólogo que por la profesión diga, ya soy psicólogo, entonces ya me voy a sentarme aquí a esperar a que lleguen los A esperar pacientes. a que No llegue me la gusta eso, ¿no? A mí me gusta más bien seguir aportando, seguir dando información y que las personas efectivamente en base a eso que escuchan, de repente hay algo que les llame la atención. No sé en tu caso, Angie, como que, ¿qué te imaginas a futuro? ¿Sí te imaginas como que siguiendo en el Sí, coaching, poniendo a lo mejor no sé si consultorio ya lo tengas, no. o en su defecto a lo mejor estar dando a lo mejor conferencias? ¿Qué es lo que te imaginas, Angie? Sí, sí, yo sueño con ser conferencista, o sea, estar en un escenario, a lo mejor mala comparación lo decía como las comparaciones, pero como Tony Robbins, así como Margarita Pasos, porque ellos son coach. Entonces yo siempre quise ser coach como ellos, yo no sabía bien qué era, pero yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero lograr lo que ellos. De hecho, yo, y si no me he subido ahorita, en lo personal no me he subido a un escenario, estoy en esa búsqueda de ir a un escenario, a ir a hablar al micrófono, porque sé que es el siguiente paso. Entonces, pero yo sueño con ser conferencista, con tener también mi propio consultorio donde vengan las personas, pero te digo, a mí me gusta mucho trabajar en línea también. Aunque en presencial también es bonito porque tienes a la otra persona frente a ti. O sea, literal, ahí estás tú, yo, entonces la conversación es muy bonita y pues en cámara, cierta parte hay una limitación. O sea, por ejemplo, no vemos las manos, no vemos el cuerpo completo, cómo se mueve, cómo se muestra, y pues en lo otro es completamente diferente. Y me llama mucho la Oye, atención, uh-huh, perdón, me llama sí, la atención también lo que me decías de crear el contenido, de que a veces no sabemos cómo se hace, porque yo también empecé así. Yo no sabía nada, absolutamente nada, pero me la he pasado viendo, pues esa es la primera clave para crecer y aprender, es aceptar que no sabemos, aceptar que no lo sé todo. Entonces, eso es humildad. Y en ese momento que tú caes, no lo sé todo, pero quiero aprender, en ese momento se abre la puerta, porque decíamos, el aceptar mi ignorancia no es que yo soy débil, no es debilidad, al contrario, es una fortaleza el que tú sepas que no lo sabes. Y en ese momento puedes pedir ayuda, puede que personas se ofrezcan a ayudarte, puede que veas muchos videos, porque yo así he crecido y así es como yo me he desarrollado, viendo videos en YouTube. Yo agradezco tanto a las personas que hacen contenido gratuito para nosotros, porque yo lo veo y digo, wow, o sea, realmente aquí te dice el paso a paso. Ya nada más está en que quieras hacerlo. sí, por ejemplo, yo me llega a pasar mucho, Angie, que en el caso mío, en mi ámbito, en mi gremio, yo sí llego a criticar a los psicólogos que se ponen frente a cámara y dan consejos. Te voy a decir por qué. Porque de repente yo digo, no podemos ser tan específicos en una cámara.
porque cada caso es muy específico. O sea, es decir, no podemos decirle a una persona arriesgarnos a tener esa responsabilidad de darle un consejo frente a la cámara porque no conocemos toda su historia. Nosotros hacemos algo que es parecido a un historial médico parecido, pero es un historial psicológico en donde tenemos que conocer algunas cosas mínimas necesarias, como por ejemplo su familia, de dónde provienen, su entorno social, de edad, lo que han vivido. Y a veces no basta solamente una sesión para conocer esa parte, a veces bastan 3 sesiones para medianamente saber un poco más. Después de la tercera sesión es donde de repente podemos arriesgarnos a dar algún consejo y demás. Les soy sincero, muchas personas nada más vienen a la primera sesión, si acaso a veces a la segunda, y no se alcanzó a cubrir esa parte del diagnóstico, del aporte, ¿no? ¿Por qué? Porque no se esperaron a eso, a que los conociéramos bien. Y entonces es por eso que yo no me gusta eso de darle el consejo como tal, porque sería un consejo muy vacío, sería un consejo, te soy sincero, sin sentido. Entonces yo no me conecto a redes sociales para dar consejos, al contrario, más bien para dar aportes. ¿Y cuál es mi aporte? Pues dar mis opiniones, ¿no? Mis opiniones acerca de cierto tema, o en su defecto llenarlo y cotejarlo con algún autor, ¿no? Y hablar de ese autor y mencionar lo que ha dicho, ¿no? Pero en su defecto también, ahorita retomo, porque quería retomar un poquito lo que mencionaba aquí la muchacha, Mali Yori, algo así, Granado, donde hablaba del tema del ser autodestructivo, ¿no? Y que es un poquito lo que hemos estado platicando, ¿no? Porque en ese aspecto, a veces nuestro lenguaje, nuestro entorno, a lo mejor está favoreciendo esa parte de ser autodestructivo. Nosotros mismos a veces podemos encontrarnos un poco negativos ante las circunstancias. Ajá. En ese aspecto también si nos volteamos hacia nosotros y como tú lo decías hace rato, nos damos cuenta de que de repente estamos diciendo palabras que nos hacen enojar más o también estamos cercanos a personas que nos hacen enojar o que nos mantienen negativos. A veces ese pequeño cambio de entorno puede ayudar mucho, ¿no? El hecho de hacerte nuevos amigos, de empezar a hacer hábitos nuevos, de empezar a hacer actividades nuevas, nada menos a veces basta con una cuestión como tener recreaciones distintas, ¿no? Si antes me iba a lo mejor al café con las mismas amigas y me peleo con las mismas amigas, pues a lo mejor cambiar de amigas o en su defecto voy una vez con esas amigas porque tengo una responsabilidad de amistad, pero también puedo tener otras amigas en otro ámbito y a lo mejor empezar a notar que con ellas no soy tan negativa. O en su defecto, si voy, por ejemplo, a un gimnasio, ¿no? Pero ahí me enojo, cada que voy me enojo, me estreso. ¿Qué pasaría si me voy a otro gimnasio? A lo mejor ahí no me enojo tanto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas donde empieces a hacer cosas diferentes pueden ayudar muchas veces con ese ser autodestructivo. Nada más quería como que aportar un poquito a ese tema porque sí, a veces no nos damos cuenta de que estamos repitiendo patrones. O sea, es decir, si ya vemos que estamos enojados todo el día y de repente no hacemos nada, pues entonces a lo mejor el problema es eso, que no nos estamos arriesgando a hacer algo diferente, Angie. Pero bueno, no sé si quieras mencionar algo al respecto, Angie. Sí, pues eso, efectivamente, que a veces pues sí estamos siendo autodestructivos, pero realmente o no nos damos cuenta o a veces no lo queremos aceptar, porque también está esa parte de a veces tener miedo a aceptar nuestra realidad. Por ejemplo, ya hablábamos de los logros, ¿no? De cuando una persona quiere llegar, pero al mismo tiempo no quiere llegar, porque no sabe que sí, porque no sabe cuál va a ser el siguiente paso. O también puede pasar, por ejemplo, que realmente no queremos dejar la vida que tenemos. Y aplicaría el dicho este que dicen de mejor malo por conocido que bueno por conocer. Entonces es una frase que a lo mejor inconscientemente, porque muchos son inconscientes, la utilizamos. Es como, ay, no me quiero separar de mi cuarto, por ejemplo. Ya me mudé a una casa, ¿no? Me mudo a una casa y pasó con una tía que se mudó a una casa nueva, que ahora es suya porque estaba rentando. Y yo le preguntaba, ¿y cómo se sienten en su nueva casa? ¿No extrañan la pasada? Porque generaba esa. Y dice, sí, dice, las primeras noches no podíamos dormir, las primeras noches era como incomodidad, era como que extrañaba mi casa de allá, ¿no? Y eso mismo pasa, y eso fue con lo material. Ahora imagina con las personas, por ejemplo, con cosas nuestras, por ejemplo, pasaba con lo que hablamos al principio, de cuando te abandonas, ya después la pareja o esa persona que era tu centro, pues se mueve, se va, hace su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te das cuenta que dejaste de ser en un transcurso de tiempo, dejaste de ser la persona que tú eras al principio. Y como que esa viene con culpa, o sea, viene con culpa porque, y así pasa con lo mismo que te decía de la casa, por ejemplo, que realmente no te da miedo soltarlo o no quieres, realmente, a veces no sé si es que no queramos el cambio o nos da miedo el cambio nada más. Y es esa partecita, ese miedo que no nos deja avanzar o cruzar allí. Entonces me llama mucho la atención lo que decías de los consejos, porque yo soy sincera, yo sí suelo dar consejos, aunque yo soy demasiado perfeccionista. O sea, yo soy una persona, yo me considero perfeccionista en el área de que trato de tener mucho cuidado con mis palabras. Y es una habilidad pues que yo he ido desarrollando pues con constancia, todo el tiempo pensando qué cosas me estoy diciendo, qué cosas le dije, y no para culparme, sino para mejorar. Entonces, esta misma área esto mismo me ha servido mucho para mí, para mis videos. Yo muchos de los videos los improviso. ¿Por qué? Porque digo, es la
forma más práctica, o sea, que yo tenga el conocimiento, que lo aplique en mi vida, me presente a la cámara y sepa de qué estoy hablando y más o menos así. ¿Me explico? Entonces, como tú decías, lo que tú me contabas, que a veces somos muy didácticos o somos muy estrictos de leer lo que dice, pero no, yo le meto así como que mi toque y empiezo ahí con mis cosas, porque yo digo, bueno, pues qué mejor aprovechar la personalidad que yo tengo y desde ahí poder ofrecer algo. Porque mi mamá me lo dice mucho, hija, empieza desde donde estás y con lo que tienes. Así, desde donde estás y con lo que Claro. tienes. Y ahí podemos decir, Angie, yo quisiera mencionar que probablemente a lo mejor vamos dirigidos a públicos diferentes, en el sentido de que muchas veces las personas necesitan eso, necesitan de repente observar a alguien como muy motivado, como con muchas ganas, y ahí es donde empieza su despertar, ¿no? Donde empiezan a decir, ah, ya a mí me gustaría hacer algo diferente. Y después, a lo mejor está el buscar a lo mejor ya una terapia, pero ya después de mucho tiempo, ¿no? Cuando a lo mejor ya lo intentaste una vez, lo intentaste dos veces, y de repente ves que no te está saliendo, ¿no? Ahí es donde dices, empieza la frustración, empiezan las personas a buscar otra alternativa. Y te soy sincero, tampoco es que ir al psicólogo sea muy común. En México todavía sigue siendo un tabú. Entonces, muchas personas, hasta me arriesgo a decir que muchos psicólogos mismos que están enfocados en su área de la salud, tampoco van a terapia. Entonces, yo sé que es algo difícil, que es algo a lo mejor complicado. He escuchado a muchos deportistas, a creadores de contenido mencionar que nunca han ido a una terapia, pero es por eso, porque también ir al psicólogo, estar frente a otra persona, puede llegar a ser confrontativo, ¿no? O sea, entonces, en ese aspecto, nuestra búsqueda comienza en otro sentido, comienza viendo otras cosas. Yo te puedo decir que también el mismo comenzar en redes sociales, para mí comenzó viendo videos, ¿no? Viendo videos de Carlos Monsiváis, en donde yo escuchaba que hablaba, decía, oye, este cuate habla bien bonito, ¿no? Y en esa búsqueda de repente empecé a buscar más a otras personas y dije, ah, mira, este habla bonito, pero también es joven. Entonces, bueno, vamos a escucharlo, a ver qué más dice, ¿no? Y ahí fue donde empecé a entrar y dije, ah, mira, hay personas haciendo cosas bonitas, pero a lo mejor yo no las había buscado. Y retomo también un poquito con eso, ¿no? En donde siempre en todo momento vamos a encontrar esos sesgos. O sea, es decir, como bien lo decías hace rato, cuando queremos hacer algo nuevo, ¿no? Sí nos da miedo a comenzar, pero como lo decíamos, a veces no sabes cómo comenzar, no sabes qué iniciar haciendo. Y a veces ese consejo que te da alguien, que te dice, ah, mira, yo comencé así y yo empecé a hacer estas cosas, eso es el primer paso. El primer paso efectivamente hacia hacer algo diferente. Después, con el tiempo, desde luego yo sí recomendaría con el tiempo pues buscar a lo mejor ese otro consejo, ¿no? Ese consejo que definitivamente ya no te puede dar papá, ¿no? Ya no te puede dar el esposo. ¿Por qué? Por lo que decíamos también hace rato. Esas personas de repente te conocen tanto, te quieren tanto, que lo que quieren es que mejores, pero lamentablemente a veces te quieren hacer el trabajo también. También quieren hacer eso para que tú no le batalles. Y de repente la búsqueda de nosotros individual termina siendo eso, o sea, una búsqueda que tú dices, aunque me equivoque, lo quiero hacer yo mismo. Y en ese camino, pues es donde tú necesitas frustrarte para poder con el tiempo hacerlo o ser perfeccionista, ¿no? Igual, Angie, ya para, no sé si tú me lo permitas, pero también ya para que vayamos cerrando, no sé si tú quieras dar a lo mejor alguna conclusión o algún comentario que consideres que sería bueno que la gente, ¿no? La comunidad que nos vea o que vea la repetición, que te gustaría a lo mejor que supiera, ¿no? Y Sí. que supieran acerca de lo que haces o de lo que tú practicas, ¿no? Ok, perfecto. Pues muchas gracias por el espacio, Omar. Yo me la pasé muy bien, me la pasé muy tranquila y pues fue agradable platicar contigo. Y pues una compañera aquí también puso Malioris, la misma muchacha puso miedo a comenzar de nuevo. Y es cierto, miedo a comenzar de nuevo, porque es así como volver a dar ese significado, resignificar tu vida. Lo que antes ya era, volver a encontrarte y como tú lo decías en un principio, es un proceso. Entonces, pues mi invitación es a continuar con nuestra vida, a echarle muchas ganas. Yo utilizo mucho esta palabra de échale ganas, échale ganas, échale ganas. No sé, para mí simboliza como que sigue adelante, porque como decía la frase, si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes caminar, arrastra, pero avanza. O sea, no te quedes ahí. Hay que buscar nuestro crecimiento, hay que buscar nuestra felicidad. Yo sé que la felicidad no es como, ah, la encontré y eternamente soy feliz, pero al menos esa quererla alcanzar, querer alcanzar me empuja a construir. Porque cuando tú quieres ser feliz, buscas por aquí, buscas por acá, pides ayuda aquí, pides ayuda acá, porque quieres ser feliz. Entonces no hay que dejar de buscar esa felicidad constantemente, que es muy corta de duración. Bueno, pues yo la quiero ese pedacito de tiempo, o al menos así lo veo yo. Si me va a durar, mi felicidad me dura un día, yo quiero ese día ser feliz. Y si me puede durar mañana otro día, también quiero ser feliz. Y pasado y pasado. Y de hecho, así, lo que me decías, es ir haciendo hoy, mañana, pasado, y al siguiente día, y al siguiente día. Y resulta que antes yo no me enfocaba en la felicidad. Ahora, de los 7 días de la semana, 6 me la pasé feliz. ¿Por qué? Porque buscaba la felicidad. ¿Y dónde está la felicidad? En lo que te gusta hacer, en lo que disfrutas. Entonces, pues esa es la invitación, a que hay que querernos mucho, cuidarnos mucho, hay que ser fuertes, fortalecernos y pues encomendarnos a que Dios está con
nosotros y que nos protege. Entonces, también los invito a todos a mis sesiones. Yo hago sesiones privadas también de coaching y también hago talleres. En este momento estoy haciendo para mujeres. Para quienes quieran incluirse también, mándenme aquí mensajito y las añado a nuestro grupo exclusivo. Voy a estar haciendo talleres, vamos a estar trabajando lo que es el amor propio, la autoestima, para sentirnos valoradas y volver a liberar ese brillo que nosotras somos por naturaleza también. Y no es en contra de los hombres, pero es a favor de nuestro amor propio. ¿Cuáles son tus redes sociales, Angie, para que la gente que quiera a lo mejor agregarte lo pueda hacer? Sí, me encuentro como Coach Angélica Anaya. Muy bien. Así me encuentro en todas las redes, lo que es Facebook, Instagram, TikTok también, Angélica Anaya. Y yo también quisiera agradecerte, Angie, porque también para mí fue algo a lo mejor diferente a lo que vengo haciendo, pero también me considero que me sentí muy a gusto. Y también los aportes pues, son cada quien desde su ámbito. Desde luego encontramos algunas cosas muy similares en cuanto a la búsqueda que tuvimos en el mundo digital. Y yo quisiera también mencionar esto. O sea, yo también soy un buscador constante de felicidad, Angie. También sé, y creo que nosotros como psicólogos a veces somos un poquito negativos en ese aspecto, pero sí de repente decimos que la felicidad dura muy poco, ¿no? Pero también somos seres deseantes, ¿no? Decía Lacan que somos seres deseantes, y entonces constantemente estamos buscando otra actividad por hacer, otro objetivo. En ese aspecto yo nada más diría, ¿no? Entonces hay que ser como que conscientes de que cuando se busca la felicidad, de repente nos podemos encontrar con frustraciones también. Entonces, cuando nos disponemos a buscar esas diferentes felicidades constantes, tenemos que estar conscientes que también nos podemos frustrar constantemente. Entonces, nada más yo anticipo eso, ¿no? Porque cuando nos frustramos más, entonces a veces nuestra autoestima puede bajar mucho, ¿no? Sí, pero sucede esto, bueno, Omar, permíteme también aportar. Sucede que si tú te estás estresando, entonces realmente no estás en el camino correcto de la búsqueda de la felicidad, porque la felicidad no es estar estresado. O sea, la felicidad no es eso. Significa que te estás yendo por otro lado. ¿Me explico? O al menos así lo veo yo. Por ejemplo, yo le digo a mi mamá, a veces ella y yo no coincidimos en algunos puntos de vista, ¿no? Ella habla de unas cosas, yo de otras, y como que hay una pequeña confrontación. Pero ¿qué pasa? Que llega el lado, llega el amor. Y yo digo, bueno, si lo que yo quiero es apoyarla, es quererla, y me estoy enojando con ella, entonces no estoy logrando el objetivo principal, porque el objetivo principal no era tener la razón, era poder estar con mi mamá y compartir tiempo con ella. Entonces, en el momento que yo me estoy alterando con ella, que yo me enojo, me molesto con ella, entonces no estoy yendo por la dirección o no estoy yendo por el objetivo, que era compartir ese tiempo. Más bien me estoy yendo por el lado de mi ego, de lo que yo quiero, de lo que a mí me parece, y es esa parte de que si tú estás muy frustrado, entonces no estás yendo por el camino, no estás yendo como a la felicidad, como que se desorienta uno y así te das cuenta, por el cómo te sientes, te das cuenta de la dirección en la que vas. Porque cuando tú vas en una dirección que, como tú decías, que vas en paz, que vas tranquilo, que vas así, pues entonces vas por el camino. Pero en el momento que te empiezas a alterar, a estresar, a poner ansioso, pues entonces algo está pasando y algo hay que aprender ahí, algo hay que aprender. Claro. Ese es el punto que voy, porque parece que eso pudiera ser un buen termómetro. O sea, es decir, cuando estás en un camino y de repente haces cosas, pero de repente no las puedes hacer bien o no son adecuadas, entonces pudieras empezar a buscarle por otro camino, en donde efectivamente más constantemente te vaya mejor. Y esto lo digo porque muchas veces, por ejemplo, nada menos en el ejemplo de los adolescentes, ¿no? O sea, que pueden estar buscando, dicen por ahí que el camino hedonista. O sea, es decir, los adolescentes quisieran hacer muchas cosas que siempre les dieran felicidad todo el tiempo. Pero en ese camino, de repente empiezan las reglas, ¿no? Las reglas del papá, las reglas de la mamá, y de repente te das cuenta que no nada más es la felicidad, ¿no? Porque también hay que cubrir las reglas. Eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, porque sí, o sea, todo el tiempo podemos estar buscando la felicidad, el bienestar, pero de repente también la vida nos puede reflejar y decirnos, oye, espérate, o sea, todavía tienes que aprender esto, aprender aquello. Claro, y después de eso, a lo mejor viene la felicidad, pero primero hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿no? De repente, cuando más buscamos felicidad, pues más posibilidades hay de que a lo mejor algunas cosas no nos salgan, porque a lo mejor en ese proceso hay muchas cosas por hacer, ¿no? No sé si quieras mencionar lo que mencionan por ahí, te están saludando, Mallory. No vi que saludaran. Es que Mallory dice que ya se va, dice que... No me llega. Ah, ¿no? Ah, ok. Pues nada más dice que por ejemplo, dice, menciona que felicidades, mi coach, algo así. Y no, mil bendiciones. Muy bien, excelente tema. Pues creo que es todo lo que mencionó. Muchas gracias, Mallory. Es de las chicas que ahorita está en mi grupo de WhatsApp. Entonces, como que digo, lo conozco. Okay. Oye, también, yo aprovechando, bien lo dijiste respecto al tema de este tema o este enfoque hacia la mujer. Y creo que para mí considero que puede llegar a ser importante que haya muchos grupos para el despertar de la mujer, ¿no? Como tal. Desde luego, es importante que tengan este espacio de crecimiento constante, ¿no? En el caso de la mujer. Por ahí ya parece que se friqueó un poco la imagen, no sé si yo también me haya ido, pero igual doy por
terminado también este podcast y repito, por ahí me pueden ver también en el podcast Perspectivas Psicológicas y me pueden ver en YouTube como Psicomar Susano. Me despido yo también y nos vemos en la siguiente. Por ahí en YouTube encuentren esta repetición. Así que nos vemos en la siguiente y hasta luego.